¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, los saludo acá desde Buenos Aires o desde los márgenes de la Cuenca del Plata, como me gusta decir a mí, Bien en el Museo geopolítico. Malvinas. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, cuando estábamos pispeándote las redes, viendo tu trabajo, escuchándote en YouTube, porque has dado muchas entrevistas, impresionante tu trabajo. La primera pregunta que nos sale es, bueno, ¿por qué promovés con tanto ahínco la cuestión, bueno, cuestión Malvinas, pero también la cuestión Antártida, las dos de la mano? Bueno, quizás la respuesta más rápida sería, si se quiere, familiar. Ujú, Mi abuelo fue quien encabezó la comisión investigadora de la Guerra de Malvinas, que después terminó como resultado el informe Rattenbach, que bueno, es el apellido que actualmente porto. claro. Y trabajo acá en el Museo Malvinas desde hace ya casi 11 años. Y bueno, de alguna manera Malvinas formó parte de mi vida prácticamente desde el comienzo. Cada vez que lo llamaban a mi padre para hablar sobre el informe, ¿no? Cada 2 de abril. Y bueno, se fue pasando, si se quiere, la posta de generación en generación. Y bueno, acá estamos. Un poco la idea de lo que nos proponemos es llevar la causa Malvinas al siglo XXI, discutirla en clave de actualidad y que no quede únicamente en el 2 de abril, sino que prácticamente estamos hablando de Malvinas todo el año, también de la Antártida, como bien vos mencionaste recién, Ujú. porque creo que el mejor homenaje que le podemos dar a nuestros veteranos es justamente recuperar nuestra soberanía Mm. en las islas y en todo el Atlántico Sur. Bien, ¿cuáles son algunas iniciativas que llevas adelante o que vos, o desafíos o cuestiones que vos ves, che, esto hay que encararlo así, esto hay que encararlo asá? ¿Cómo ves hoy el reclamo, la posición argentina? ¿Qué estás viendo vos como un portador de esta causa? Bueno, yo lo que veo por un lado, a nivel estatal, Sí, es que la política exterior argentina no se está convirtiendo lamentablemente en una política de Estado. bien, Esa ambivalencia donde cambia el gobierno y cambia la política exterior creo que es muy perjudicial para el reclamo argentino. Claro. Es bien. decir, si tomamos en cuenta que las Malvinas son argentinas y que la Antártida también, la política debería ser una sola que Ujú. trasciendan a los gobiernos. Entonces yo lo que veo a nivel Estado nacional son giros de 180 grados en la política exterior que para mí son muy caros, porque una cosa es hacer giros de 180 grados, no sé, en alguna partida presupuestaria de alguna subsecretaría, alguna secretaría, hacer hincapié en alguna cuestión, pero la política exterior es de todos los argentinos, Ujú, por lo tanto siempre se tiene que mantener de una forma coherente. De forma paradójica, lo que estamos viendo es una creciente malvinización. ¿Y a qué se le opone la malvinización como un hecho educativo, cultural, identitario? Bueno, a la desmalvinización. bien, La desmalvinización es un fenómeno que nace como consecuencia de la posguerra de Malvinas, donde por un lado tenemos que se retroceden los resortes que tienen que ver con nuestro reclamo de soberanía, Ujú. no solamente a nivel Estado, sino también a nivel popular, identitario. bien. Lo que estamos viendo a medida que van pasando los años es que cada vez hay una mayor demanda de estos temas, sobre todo porque estamos viendo un mundo en conflicto, donde hay un resurgimiento del nacionalismo, y donde vemos cómo de alguna manera hay tensiones y conflictos bélicos en todo el planeta. Y bueno, dentro de ese contexto mundial, nosotros cuál sería nuestra visión desde este lugar del mundo, del fin del mundo, como diría, ¿no? El Papa Francisco. Bueno, ahí es donde la causa Malvinas empieza a tomar otro vuelo, a tomar más visibilidad, y cada vez hay más demandas por saber más sobre el tema, saber más sobre la historia de Malvinas, una historia bicentenaria, y sobre todo cómo la historia nos puede servir como herramienta para proyectar cuál va a ser la Argentina del siglo XXI. Mm. Bien. Decíamos, Juan, en el inicio, al presentarte, que además de toda tu tarea, de tu compromiso, escribiste en este marco un libro, entonces, sobre la importancia de algunas de nuestras ciudades fueguinas. Aparece allí de manera Ujú. preponderante la ciudad de Río Grande. ¿Por qué? ¿Por qué se hace presente así en tu libro? Bueno, ese libro en realidad condensa trabajos de varios autores, yo fui uno de ellos, yo fui quien coordiné esa edición, el Ajá. libro se llama Ciudad de la Soberanía, aprovecho que estamos acá en esta radio para, bueno, de alguna manera dar cuenta que es un guiño también a lo que fue la ciudad de Dios de San Agustín, Ah, para entender cuál es el rol estratégico que tiene Río Grande, no solamente en tierra, en la isla grande, Tierra del Fuego, sino Río Grande como una ciudad donde se proyecta la soberanía en una escala bicontinental, que tiene como punta norte, si se quiere, la cuenca del Plata y las vías navegables, bien. pasa por Atlántico Sur y obviamente llega a la Antártida. Y en ese libro
en el artículo que escribí, obviamente es un capítulo que tiene que ver con la historia geopolítica argentina, y cuando hablamos de la historia geopolítica de nuestro país, obviamente el factor de la religión es un tema muy importante, porque quizás lo que muchos no saben es que una vez que los británicos ocupan las Islas Malvinas, intentaron ocupar otros territorios de nuestro país. Ajá. El ejemplo más paradigmático sería Tierra del Fuego, donde los británicos se instalan y son los que fundan la ciudad de Ushuaia, Bien. pero la fundan como una misión anglicana. Mm. Entonces, si leen, digamos, ese artículo en ese libro, van a ver cómo incluso también la geopolítica de la religión cumple un rol fundamental cuando hablamos de la soberanía, y por eso quizás me enorgullece como argentino que fue nuestro país el que llevó la religión católica al último confín del mundo, que fue la Antártida. Ah, Tema que suele ser bastante olvidado y que de alguna manera un poco lo que tratamos con esa publicación es también ponerlo en valor junto a lo que fue el arduo trabajo de las misiones salesianas, tanto en la Patagonia como en el Claro. norte de Tierra del Fuego. Mm. claro. Juan, un comentario que suele aparecer mucho cuando aparece la discusión Malvinas es que, bueno, podremos reclamar todo lo que querramos, podremos lanzar consignas, todo lo que querramos, pero al final la última palabra tiene el Reino Unido, que es el que tiene la fuerza. Yo quería preguntarte, ¿qué opinas? Porque suena como hasta una frase, bueno, ya entonces nos resignemos. Si la última palabra es esa, ¿qué opinas vos con ese posicionamiento? Porque te vemos no solamente muy activo, sino muy motivado en tu trabajo, como si hubiese una esperanza Mm. en el horizonte. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo lo asumís? A ver, las Malvinas las vamos a recuperar y para mí es un hecho inevitable que eso va a pasar. Ajá, Lo que estamos discutiendo es en cuánto tiempo. bien. Ajá. De eso estoy segurísimo. ¿Serán 30 años, 50, 70, serán 100? Eso es lo que no se sabe. Ujú, Que las Malvinas van a volver a formar parte de la Argentina, eso no tengo dudas. Lo que uno quiere, quizás con un poco de ansia, ¿no? En estos tiempos, es que los plazos se acorten lo más posible. Pero claro, la discusión es por el tiempo, por varias razones. Primero, de que Argentina es un país joven que tiene todo por delante. Creo que es muy importante de cara a eso es fortalecer los vínculos con los países de la región, porque cuando el reclamo empieza a tener una escala continental, le da más fuerza al reclamo argentino. Y por otro lado, lo que yo veo es una Europa y sobre todo una Gran Bretaña en crisis. bien. No solo por el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sino que también el Reino Unido está también en su interior en una discusión de separación o de independencia de lo que es Escocia, la reunificación de Irlanda, se están discutiendo también estos temas en Gales. Entonces, si el Reino Unido se convierte en el reino desunido, bueno, ¿desde Claro. qué lugar va a poder sostener esto que nosotros llamamos un anacronismo, que es tener una colonia en territorio argentino en el Atlántico Sur? Bien. Por eso yo creo que el escenario es Como bastante optimista, pero bueno, también el escenario hay que construirlo. Por eso es muy Claro. importante cuidar la vas política exterior y la política de defensa. Así bien. es. Y son importantes también estos espacios de difusión. Verte a vos joven también, Claro. Juan, este aliento a las nuevas generaciones. Y hablando de difusión, entonces, contamos con el libro y contamos con la posibilidad de contactarnos hoy con vos quizás a Ujú. través de las redes sociales. ¿Cómo podemos acceder al libro, a comunicarnos con vos? Déjanos algunos datos. Bueno, por empezar, el Museo de Malvinas tiene su página web, tiene una biblioteca digital con Bien. muchos archivos PDF para que sea de fácil acceso. En la biblioteca digital del Museo de Malvinas van a tener este ejemplar digital de Ciudad de la Soberanía, Bien. como otros libros, como se llama Una Nación en el Mar, que es otro libro también muy pedagógico sobre estos espacios estratégicos argentinos. Y obviamente también en el canal de YouTube del Museo de Malvinas van a tener muchos videos audiovisuales, digamos, ¿no? De corta duración, de 8 minutos, 10 minutos, muy sintéticos, con información muy importante de Malvinas. Así que pueden seguir tanto las redes del museo como también mis redes personales, que bueno, si bien son personales, lo único que hago es subir contenido de Malvinas. Ah, y así te Así que, encontramos, así te encontramos. O sea, te buscamos así como Juan Augusto Rattenbach, con doble T. exactamente, sí. Y bueno, esto es Perfecto. una causa de toda la vida, no es de la noche a la mañana esto, pero bueno, como bien dijimos recién, es un camino
que hay que construirlo y bueno, y para eso estamos, transmitiendo nuestra soberanía de Malvinas. Bueno, te agradecemos muchísimo. Primero que te la hayas puesto el hombro un poco, porque realmente se te ve ahí como un referente. A mí cuando, ¿sabes qué? Fue alguien de acá, no voy a buchonear quién, pero alguien que trabaja acá en Radio María me dijo, che, ¿lo viste al chico este Rattenbach? Mira. Y ahí me puse a pispear las redes y realmente encontramos como un referente de, no solo de la cuestión Malvinas, sino también de la historia argentina, efemérides, cuestiones antárticas, que hemos hablado poco, pero la cuestión antártica está muy presente en tus análisis. Así que bueno, Juan, te agradecemos muchísimo que hayas pasado por este canal. Esperamos en algún momento volver a recibirte para hablar más largo de Sí. estos temas. Y bueno, mil gracias y estamos acá, el micrófono este para cuando gustes, y te mandamos un abrazo enorme a vos y a toda tu gente por allá. Bueno, el agradecido obviamente soy yo, les mando un gran abrazo malvinero y Mm. bueno, ya nos estaremos encontrando por allá para seguir hablando de estos temas.